comenzar la sesión, explicaremos la dinámica a seguir en este diálogo. Nuestro presidente nacional brindará un mensaje de bienvenida al candidato. Posteriormente se realizará al candidato 7 preguntas formuladas por representantes de Coparmex, las cuales profundizarán cada uno de los ejes del Manifiesto México. Después de cada respuesta del candidato, el moderador de la mesa, en este caso nuestro presidente, podrá comentar sobre alguno de los temas y el candidato tendrá oportunidad de responder nuevamente. Las respuestas del candidato no podrán exceder de 3 minutos, por lo cual al frente se encuentra un reloj que irá señalando el tiempo restante. Para poder respetar los tiempos estipulados en este diálogo, al concluir los 3 minutos, el sonido del micrófono irá disminuyendo hasta quedar en silencio. Al concluir las 7 preguntas y sus respuestas, nuestro invitado tendrá hasta 5 minutos para brindar un mensaje final. Para comenzar, dejamos el micrófono a nuestro presidente nacional, Gustavo de Hoyos Walter, quien será el moderador de esta mesa. Presidente, buenos días. Muy buenos y desmañanados días a todos. Gracias por estar aquí tan temprano. Tenemos una jornada larga, pero estoy seguro muy interesante para todos. Y empiezo dándole la bienvenida al candidato presidencial Jaime Rodríguez Calderón. Gracias, candidato, por estar con nosotros. Déjeme comentarle que en Coparmex, justamente el día que arrancó esta campaña electoral, dimos a conocer a la opinión pública un documento denominamos Manifiesto México. Este documento es un documento programático, un documento de gran visión que resume las 7 principales demandas que desde el sector empresarial le formulamos a quien aspira a ser presidente de la República. Esas 7 demandas se refieren a distintos aspectos de la agenda pública que van desde el empleo, la economía, la seguridad, el Estado de Derecho. Y justamente este evento tiene como propósito el poder interactuar con usted, poder dialogar sobre cada uno de los temas del manifiesto. Esperamos que sobre estos puntos que mis compañeros le van a cuestionar podamos conocer con mayor profundidad su forma de pensar respecto a estos temas. Hemos tenido ya la oportunidad semana a semana que nos vaya respondiendo a cada uno de estos asuntos. Como es natural, en la diversidad de la democracia hemos tenido puntos de coincidencia y también puntos de divergencia, y bueno, hay que celebrar precisamente que tengamos la capacidad de dialogar. De tal manera que, sin más preámbulo, voy a pedirles a mis compañeros que iniciemos esta ronda de preguntas. Déjenme nada más aquí verificar con quién de mis compañeros empezamos. Y le cedo el uso de la voz a Lorenzo Roel, presidente de nuestra Comisión Laboral, para que le formule la primera pregunta. Adelante, Lorenzo, por favor. Claro que sí. Candidato, bienvenido, buenos días. Gracias, señor presidente. México ha estado transformando su economía. Hoy es un gran exportador que se ha insertado exitosamente en la economía mundial. Con un crecimiento limitado, progresa aceleradamente en las regiones enfocadas a la exportación. No así en algunas regiones que siguen sujetas al modelo de autoconsumo o dependientes solo de recursos naturales. La economía mundial cambia aceleradamente hacia una era digital y creativa. El salario mínimo general es uno de los más bajos de América Latina, solo arriba de Venezuela y Cuba. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, informó en el mes de marzo el valor de la línea de bienestar urbana, que fue de 98.15 pesos diarios. Esta línea de bienestar se refiere al costo de productos y servicios que requiere una persona para cubrir sus necesidades mínimas. Y la pregunta la dividimos en dos, en el sentido de que si usted apoyaría las propuestas de este año para que este año se incremente el salario mínimo general para llegar a cubrir la línea de bienestar de Coneval y que el salario mínimo general se ajuste en forma gradual y sostenida para que a más tardar en el 2030 quienes perciban este ingreso les alcance para que toda su familia pueda adquirir los productos y servicios que contempla la mencionada línea de bienestar. Claro, nomás que te digo que Coneval es una institución que solamente hace números y no tiene sentimiento. Yo creo que el salario debe de modificarse en base a la capacidad del talento de cada persona. 98 pesos por persona, una familia que tiene 5 promedio,
tendríamos que tener un salario de 450 a 500 pesos diarios. Creo que la línea de bienestar debe ser aquello que alcance para que una familia esté bien, y más o menos promedio 335, 340 pesos. Debemos de empujar a eso. Este es un país que tiene una enorme pobreza y la riqueza está concentrada en un cierto número de personas que evidentemente generan y mueven a México. Es decir, los empresarios mueven a México, no el gobierno. Yo creo que si quitamos el asistencialismo y si empezamos a trabajar a desarrollar las regiones, el salario por sí solo irá incrementándose. Evidentemente, independientemente de la regulación que el gobierno tenga que poner, porque creo que tenemos que expresar, ¿por qué Nuevo León tiene el menor número de pobres? Dicho también por Coneval, ¿por qué Nuevo León no paga el salario mínimo a ninguno de sus trabajadores, ni siquiera a los del campo? Los del campo tienen promedio un ingreso de entre 200, 250 pesos diarios. ¿Por qué esa gran diferencia entre el salario regulado por una institución fría, sin corazón, sin sentimientos, y lo que el empresario le paga a sus trabajadores? O sea, el empresario dice, oye, pues yo no le voy a pagar 100 pesos, ¿no? Porque no contratas a nadie. Esa es la parte que tenemos que igualar en una condición que permita que México esté mejor, porque si no va a seguir creciendo la pobreza. 90%, perdón, más de 50 millones de mexicanos tienen un grado de pobreza. ¿Por qué el norte avanza más que el sur? La razón es que en el sur, sureste del país y centro del país, los gobernantes se han convertido en Santo Claus. Quieren regalar lo que no es de ellos. Ustedes trabajan para que otro flojo, digo yo, iba a decir huevón, pero hoy vengo tranquilo. Es viva del asistencialismo. Y esa es la parte que a mí me gustaría que ustedes tuvieran una reflexión en esta reunión. No puede continuar México de esa manera. Por más esfuerzos que haga el presidente en turno, el que sea, si la sociedad no cambia su actitud y si México no se transforma en un sentido de más solidaridad entre aquellos que tienen y aquellos que menos tienen. Pero los que menos tienen que también ponerse a chambear. No puede ser que estirando la mano en cada plaza, con cada alcalde, vayan a tener su línea de bienestar resuelta. Candidato, déjeme puntualizar un poco sobre este tema. La propuesta concreta que ha formulado la Coparmex es que en este mes de mayo la CONASAMI pueda acordar como primer paso el alineamiento a 98 pesos con 15 centavos. Nos gustaría entender si con este primer paso está de acuerdo, y para ir un poquito más allá, si el mecanismo que actualmente tenemos en el país para fijar el salario mínimo a través de la CONASAMI es el adecuado, piensa que esa institución se tiene que modificar, ¿qué debería de cambiar? Me voy más allá aún, la Coneval, usted mencionó hace un momento que no es una institución que opera, entiendo, de la manera adecuada. Nosotros vemos que por primera vez hay una institución que permite que de manera objetiva se calcule efectivamente en base a números, pero objetivo, cuál es el nivel de bienestar. Por años tuvimos una discusión cómo interpretaba cada uno lo que sea la Constitución sobre el salario mínimo. Platíquenos un poquito más de eso, por favor. Bien, yo creo que sí estoy de acuerdo en que se tenga que ir incrementando gradualmente, pero al 2030 es demasiado tiempo. Ya no van a existir muchos de esos. Tenemos que ir más rápido, mucho más veloz. No podemos detener la pobreza si seguimos dando números nada más. Tenemos que hacer acciones. Creo que sí, hay que cambiar algunas cosas, hay que meterle más corazón y sentimiento a las decisiones y menos estadística, porque si no, entonces nos vamos a meter y tenemos un México de números extraordinarios en la macroeconomía. Es bueno porque eso mueve al país. Pero tenemos números muy bajos, no adecuados en la microeconomía, y la tenemos que ir igualando, y sí es necesario meterle un poquito más de pensamiento y criterios a las decisiones en el tema de los salarios y que vayan incrementándose, pero no tan retirado. Yo creo que se los comenté, ¿no?, que había que reducirlo un poquito en tiempos. Gracias, candidato. Pasamos al segundo tópico de este diálogo, que tiene que ver con finanzas públicas sanas y competitividad fiscal, y para ello le voy a pedir a Emilia Sam, vicepresidente nacional de Finanzas y Regiomontano, que ahora sí que para que la cuña apriete le haga la siguiente pregunta. Gracias, Gustavo. Bienvenido, candidato.
Sabemos que el gasto público no está logrando impactar el crecimiento económico y cerrar las brechas de desigualdad como debería. Hay graves problemas de eficacia, eficiencia y corrupción. La pregunta es, ¿qué reforma fiscal propone para elevar los recursos disponibles para la inversión pública y para promover la igualdad de oportunidades, la movilidad social y el crecimiento económico acelerado? ¿Y Consejo Fiscal Independiente, sí o no? Sí, claro. Tú eres de Nuevo León y sabes que hicimos un esfuerzo. Nuevo León es el estado con las finanzas públicas más sanas de todo el país en 2 años y medio, con una deuda enorme que recibimos y que la supimos reestructurar a tiempo, bajamos intereses y logramos tener una estabilidad financiera en el gobierno. Eso se debió a que apretamos el cinturón. El gobierno es demasiado gordo, gasta mucho dinero y eso evidentemente a costa del contribuyente. Y entonces el contribuyente busca la manera de no pagar, de evadir, porque la carga fiscal es enorme. Cada ciudadano mexicano trabaja 3 días y le regala más o menos 1 día y medio o casi 2 al gobierno. Y el gobierno en su dispendio pues no avanza en el tema de infraestructura, en el tema de desarrollo social, en el tema del combate a la pobreza. Nosotros hicimos un esquema que es el que también les propongo hoy. Hay que reducir impuestos, bajar el impuesto sobre la renta del 35 al 30 en una primera etapa y llegar hasta el 25 en una segunda etapa. Eso va a potenciar la inversión. Si se potencia la inversión, el empleo llega. Y si el empleo llega, el gobierno cobra impuestos, evidentemente. Hay que reducir el IVA del 16 al 10% de trancazo. El pueblo ya no aguanta, tiene que comer, tiene que disfrutar, tiene que ir al cine, tiene que pasear con sus hijos. Y evidentemente la carga fiscal, que es igual para todos, le pesa. Entonces, este elemento lo hicimos en Nuevo León, tú lo sabes, reducimos impuestos y tenemos más dinero. O sea, el gobierno no redujo sus ingresos, el ciudadano pagó menos y hoy tenemos más dinero. Eso haré en el país, si la voluntad de los mexicanos me ayuda. Bajar impuestos es algo que a los políticos no les gusta, porque quieren traer la cartera llena, ¿no? Y al ciudadano no le gusta pagar impuestos. Pero si reducimos la carga, reducimos el gobierno y hay que modificar la ley de coordinación fiscal. 50 y 50. Esto es un atrevimiento. 50 y 50. Los problemas están en el municipio, no en la federación. La federación se queda con el 80% de lo recaudado de todo el país y solamente le regresa a los estados 20% proporcional a su número de habitantes o a su egreso que tiene para poder resolver los problemas de mantenimiento de hospitales, escuelas y el resto de cosas. Entonces, esta parte es una propuesta que obviamente 3 minutos difícilmente podré convencerlos, pero ahorita las repreguntas amplío. Sí es posible y sí hay que tener un fiscal, un consejo fiscal autónomo, pero que no lo decida el Congreso, porque son paleros, siguen siendo paleros del sistema. Que lo decida la sociedad o los organismos, de tal forma que haya un contrapeso. Gracias, candidato. En Coparmex hemos planteado que se requiere una reforma fiscal a fondo que remedie varios de los errores, de los excesos que se cometieron con la reforma fiscal que entró en vigor en enero de 2014. Esto lleva su tiempo, hay que pasar por legislativo y también hemos señalado que en el Inter está dentro de las facultades del Poder Ejecutivo, de la Secretaría de Hacienda, emitir un decreto de estímulos fiscales que pueda tocar algunos de los temas más sensibles. Yo retomaría 2 para que nos contestara si está de acuerdo o no. Número 1, recuperar la deducibilidad plena de las prestaciones laborales que fue limitada en esta reforma. En segundo término, si está a favor de que haya una depreciación inmediata de las inversiones que llevan a cabo las empresas en el activo fijo. Y en tercer término, que nos platique un poco cómo estructuraría este Consejo Fiscal. Como sabe, hay cerca de 40 países en el mundo que lo tienen armado, algunos depende del Congreso, otro es un órgano autónomo. ¿Cómo se lo imagina? A nosotros nos preocupa que este órgano pudiera realmente controlar gasto público y endeudamiento. Sí, mira, sí estoy de acuerdo con los 2 planteamientos en el tema de la deducibilidad. La mayoría de los políticos les va a decir que no porque creen que si no se tiene dinero no se puede avanzar en el tema de infraestructura y otro tipo de cosas. Yo ya demostré en el gobierno de Nuevo León que se puede.
Si no se roba, se hace un friego. Punto. Hay condiciones para que quienes tienen la experiencia lleguen al gobierno. El problema es que los políticos no tienen la experiencia. Yo no pondría a un secretario de Hacienda egresado del ITAM, ni de Harvard. Yo pondría a un empresario de secretario de Hacienda. Ese sabe cuándo pagar impuestos, cómo pagar impuestos, sabe la friega que es el viernes, el sábado, que tiene que pagar rayas. Entonces, ese va a poder en cierta medida reducir el gasto público y crecer el gasto de inversión pública. Pero la única forma de poderlo lograr es que el ciudadano tenga confianza. Hoy, más o menos, 65% de la población que debiera pagar impuestos no paga impuestos, los evade. Y entonces esta parte es muy importante. Creo que cómo hacer el procedimiento de tener un fiscal, yo te diría que agarremos el ejemplo mejor del mundo. No podemos seguir con ocurrencias en el gobierno. Nosotros tenemos que tener un órgano que yo le llamaría Consejo México, que así se llama Nuevo León, Consejo Nuevo León, donde está integrado por expertos que hacen que el gobierno no tenga ocurrencias. Y ya es ley, haríamos una ley que se llame Consejo México, para que ningún presidente, ningún miembro del gabinete haga ocurrencias y tenga ocurrencias, y que el Congreso se dedique a legislar. Esa es la chamba de un diputado, legislar, no ponerse enfrente del Ejecutivo en otras cosas. El Congreso es simplemente legislativo, por eso se requiere un verdadero poder, un contrapeso de poderes que permita que los órganos sean autónomos de unos y de otros. No puede haber un órgano fiscal dependiente del Congreso, porque entonces eso va a detener evidentemente el avance de muchos, porque va a seguir los intereses del Congreso. Ni puede ser un órgano dedicado a hacer lo que el Ejecutivo le diga, tiene que ser verdaderamente autónomo. Y esto es a través de los organismos, que, como este de ustedes, que es autónomo, que tiene una diferente pluralidad y que pudiera en cierta medida servir de contrapeso a ambas poderes. El legislativo también necesita supervisión, ¿no? Se gastan un chingo de lana, y nadie lo supervisa, y no hay quien los audite, y ahí también se necesita cuidar los recursos porque también son recursos públicos, y esto es una parte que creo que lo tendremos en una posibilidad si nosotros llegamos a la presidencia. Gracias, candidato. Pasamos de las finanzas a uno de los temas que más preocupa a los empresarios, pero me parece que a todos los mexicanos, que es el problema de la inseguridad. Y para ello le voy a pedir a Armando León Petánez, presidente de la Federación Baja California, si pudiera formular una pregunta. Adelante, Armando. Gracias, presidente, candidato. Son muchas las causas que originan la violencia, y combatir la violencia criminal con la violencia de Estado ha propiciado que se confunda la persecución de delitos con represión. Hoy, uno de los reclamos más insistentes de la población es en torno al deterioro de la seguridad pública, y sin embargo no parece haber una estrategia completa y efectiva que involucre la prevención del delito, la seguridad pública, la procuración de justicia, los procesos judiciales, la ejecución de penas y la reinserción social. Existen las instituciones, pero no se coordinan adecuadamente, no comparten información y no generan resultados, tal vez por duplicidad de funciones. La pregunta, candidato, ¿qué propone para que la Fuerza de Seguridad Pública logre resultados efectivos en el combate al delito y nos regrese la paz a nuestros hogares y negocios? Bien, hay una razón que es esa, el sistema, la partidocracia, los diferentes elementos que permiten que llegue al gobierno aquel que no le entiende, no le sabe, no comprende que este es el cáncer más grave que tiene México. La tranquilidad se nos fue, la felicidad se nos está yendo, y las decisiones del gobierno son tardadas, porque llegan al gobierno, al Sistema Nacional de Seguridad, un político, y ese pues nunca ha tenido problemas de seguridad. Nunca lo han perseguido, nunca lo han robado, su familia está protegida, entonces no entiende, no siente. Yo soy el único de los aspirantes que ha vivido en carne propia este tema. Mi hijo mayor ya no está conmigo, mi hija menor secuestrada, a mí me han querido matar 3 veces, le entiendo. Y sé que
tienes que contratar a los mejores, estén donde estén, en cualquier parte del mundo hay que traerlos. Los mexicanos no hemos podido con este tema. Yo, siendo gobernador de Nuevo León, estaba cometiendo errores así. Me di cuenta a tiempo porque los empresarios, las cámaras me llamaron la atención y convocamos. ¿Qué hacemos? Y contratamos una empresa. Tenemos que seguir el delito de manera focalizada, pero con expertos. Esta empresa vino y nos puso en nuestro lugar. Hoy en Nuevo León, tú lo sabes, o los que están aquí de Nuevo León, estamos bajando el índice delictivo. Se nos había crecido, lo detectamos a tiempo, reconocimos los errores y pusimos a aquellos que saben al tema. Y entonces la parte importante no es con declaraciones cómo se va a resolver el problema. Tenemos que tener penas más duras. El mochar la mano es una pena extraordinaria, aunque no lo crean. Ahorita se los dije aquí a mis amigos que me recibieron, que ustedes son parte de la sociedad informada porque nomás leen los periódicos, no leen Facebook. Ustedes solamente ven a Loret de Mola, no escuchan a la raza. Tienen que escuchar lo que la gente dice. 95% de la población me dice que sí hay que mochar las manos y otros me dicen también otra cosa. Y yo creo en eso. Se tiene que hacer las cosas así. Si no, no vamos a tener ni la corrupción ni la impunidad y ese es el origen de la inseguridad. Si ustedes recuerdan en el pasado, quienes vivimos esas etapas de la corrupción cuando don Miguel de la Madrid, López Portillo, para acá hemos trabajado, transitado y no hemos resuelto nada. Por eso la pena de mochar la mano es total y continuaré con ese tema y lo voy a proponer la próxima semana. Candidato, ciertamente esta propuesta que usted formuló en el primer debate presidencial ha sido muy polémica, sobre todo porque México desde hace ya varias décadas prohibió a nivel constitucional estas penas trascendentes que no tienen remedio. Una vez que el Estado la impone, no hay manera de reparar el daño que causó. Le pregunto directamente, más allá de estar de acuerdo o no con este tipo de penas que podrían ser cortar la mano o la pena de muerte, ¿tenemos un sistema de justicia capacitado para que una pena trascendente pueda ser implementada? ¿Usted cree en los jueces? ¿Quisiera ser juzgado por un juez que pudiera cortar la mano? Espérate a que veas la sorpresa que vamos a presentar. Mira, Singapur salió adelante. Y ustedes, todos ustedes han visto toda la violencia que hemos tenido en México. Tenemos que atrevernos, estemos o no preparados. El mexicano siempre dice, oye, ¿y me sacaré la lotería, güey? Oye, ¿y me casaré con esa muchacha que está hermosa? Oye, ¿y por qué no te atreves a decírselo o a hacerlo? El mexicano necesita atreverse, pero tiene que tener un líder que se atreva, si no, no va a pasar nada. 120,000 muertes por sexenio, 120,000 madres que lloran a sus hijos. Hay, ahorita ustedes vieron en Jalisco este caso tan aberrante en Jalisco y que ya se olvidó por la propia sociedad. Hay 3 madres de familia que están llorando a sus hijos que ni siquiera los huesitos les dejaron, cabrón. Y nos estamos preocupando por una mano. Carajo, ¿en dónde estamos? Necesitamos sacar adelante este país. Nos estamos confrontando unos con otros. Y la autoridad, porque estamos en el tratado internacional, pues nos salimos, punto. Nos salimos. ¿Qué es más importante, México o lo que pase fuera de las fronteras de México en este tema? Si no lo hacemos, entonces nadie va a venir a invertir a México. Ah, pero sí estamos en el tratado internacional. Y le decimos, mira compadre, estamos en el tratado internacional, a toda madre, ¿no? Tenemos un diploma. Y nos estamos matando unos con otros, porque no hay la acción contundente de la autoridad. Tenemos que hacer las cosas, y yo estoy decidido a hacerlo, independientemente de mi pensamiento interno. Te diré, no soy carnicero, no me gusta la idea, pero he visto cómo la sociedad la está adaptando y la va a adaptar. Si no es ahora, va a ser unos días más, unos años más, y nos vamos a estar lamentando de no haberlo hecho. Tenemos que recuperar la confianza. México es el país, uno de los países más corruptos de todo el mundo, y no debemos estar orgullosos. ¿No les da vergüenza a ustedes que van a cualquier país y la raza se esconde en la cartera porque eres mexicano? Ustedes lo saben, pero necesitamos hoy, y qué bueno que los agarré
en la mañana fresquecitos, dispuestos a entender que la propuesta no es para ganar votos, ¿eh? Es más, voten por Andrés Manuel, punto. Que siga regalando lo que ustedes producen. Háganlo, háganlo, presidente. Nomás que no se lamenten luego, ¿eh? A los 6 meses van a estar no sé dónde. Yo estoy haciendo el intento de generar propuestas que recuperen la confianza y la credibilidad de la sociedad en las instituciones, no en el presidente, sino en las instituciones. El sistema de justicia penal acusatorio nos permitirá migrar a esta propuesta. Gracias, candidato. Pues ahí ha quedado fijada su posición. Pasamos al tema de la educación e innovación, para lo cual le pido a Ricardo Weder, consejero delegado de Incidencia Digital, si pudieras formular la pregunta. Adelante, Ricardo. Gracias, Gustavo. Bienvenido, candidato. La prosperidad de un país y la cohesión social dependen principalmente de la calidad de la educación, de la preparación y del talento de su gente. A menor educación, más desigualdad y pobreza. Nuestro mayor reto consiste en brindar la mejor preparación posible a los maestros. Candidato, ¿cómo avanzar claramente en el modelo educativo de calidad con equidad para el futuro? Hay que regresarle el poder al maestro, no al sindicato, no a la CENTE, no al CENTE, al maestro. ¿A cuántos de ustedes no les estiraron las orejas de chamacos? ¿Sí o no? Levante la mano, ¿a quién le estiraron la mano? ¿A quién no? El maestro no, pero tu papá sí, güey. El tema es disciplina, disciplina. Mi mamá no sabe leer, no sabe escribir, pero tiene un hijo gobernador que puede ser presidente. Si mi mamá pudo, ¿por qué el resto de las mamás no? A ver, ¿dónde está el problema? ¿En el maestro o en los papás? Identificado el problema de que el problema está en los papás, que creímos que el maestro tiene la obligación de educar al chamaco de todo, pues hoy tenemos las consecuencias que hoy tenemos. Entonces también tenemos que en la reforma educativa forzar, obligar, hablar las autoridades con los papás, con los padres de familia, para delimitar esa responsabilidad. Países como Finlandia, Suecia, Suiza, el padre de familia es responsable de la educación de los hijos y no el maestro. Y aquí le echamos la culpa al maestro. Y el maestro mal pagado, vilipendiado, denostado, pues la sociedad ya no le tiene confianza, es igual como en el caso del policía, ¿no? Entonces aquí lo que yo propongo es que hagamos una reforma a la reforma en la que privilegiemos el derecho del maestro a dar disciplina. Porque un maestro regaña a un chamaco, ahí está la mamá ahí en la orilla, cerca de la barda, y el chamaquito pues se siente protegido y pues el maestro ya no le puede hacer nada, ni decir nada. Tenemos que hacer una norma completita vamos a decir, el decálogo de la educación, con puntos muy pequeñitos, ¿no? Porque luego nos ponemos a hacer la Biblia y está cabrón que la gente lo entienda. Es rapidito. Creo que esa parte, como fuimos educados muchos de nosotros, añoramos eso. Añoramos esa disciplina, eso que tú le digas a tu papá, señor, es decir, papá, dame por un 6 de tecates. Pues no, ¿verdad? Disciplina, moral, valores cívicos, querer a la patria. Si quieres a la patria, quieres a tu mamá. Y si quieres a tu mamá, pues ya no hay más que no puedes respetar, ¿no? Entonces, esta parte que a mí me dio resultado en Nuevo León, hoy está avanzando Nuevo León en eso sin tener que cambiar ninguna ley. Es que el gobernante hable con los maestros y eso es lo que yo haré. Yo me iré a vivir a Oaxaca de manera inmediata. El día 2 o 3 me iré a vivir a Oaxaca, a hablar con los maestros. Gracias, candidato. Nosotros en Coparmex pensamos que uno de los temas donde ha habido un acierto de esta administración es impulsar precisamente la reforma educativa, y dentro de ella pensamos que la evaluación de los maestros y la evaluación de los alumnos para darnos cuenta de que también está funcionando el proceso de enseñanza-aprendizaje son prácticas que hay que tal vez mejorar, pero sí mantener. Platíquenos al respecto, ¿cómo lograr que haya una mejor evaluación? ¿La mantendría, la suspendería? Hay que seguirla. Nuevo León nos fue muy bien.
no tuvimos los problemas que tuvieron en otras partes, porque el gobernador habló con los maestros. Me di cuenta que la reforma solamente te voy a evaluar, y el maestro pues se asusta. Lo que hicimos fue poner un instituto que primero capacitara al maestro sobre lo que tenía que ser estas evaluaciones, y el maestro de manera muy cordial se ha ido evaluando, y eso ha mejorado la condición del maestro. Hoy las plazas evidentemente son concursadas y se ganan en base al talento, y la gente está de acuerdo. Creo que ha faltado comunicación de parte de las autoridades para aquellos que no están de acuerdo, pero sí hay que continuarlo, no hay que echar para atrás todo lo que se ha avanzado. Sí se requiere modificaciones muy leves en el sentido de los procedimientos, que creo que son falta de comunicación. Hay que trabajar mucho en la confianza del maestro, que el maestro no se sienta agredido, y para eso hay formas de hacerlo, y creo que la mano izquierda es muy importante en este momento, porque el maestro debe ser el motor que saque adelante el país, y tenemos que darle confianza y tenerle confianza, pero sin esos perversidades que se tenían en el pasado, ¿no? De que el maestro cree que es dueño y no es dueño de su empleo, es un empleado igual que el presidente, y tiene que entenderlo, y para eso necesitamos hablar con él sin agredirlo, sin denostarlo, usando totalmente la comunicación. Sí hay una condición que te diré, que no es lo mismo Nuevo León que Oaxaca, y la reforma educativa la hicieron para todo el país. Ese fue un grave error. Hay que regionalizar y utilizar evidentemente una política regional que permita que veamos los casos no solamente de la educación, sino los temas también económicos, sociales, que permita que la política sea de manera diferenciada por región, porque si no, entonces estaríamos generando un problema más. Queremos educar al mismo a los niños de Oaxaca cuando no hay la tecnología, cuando no hay las condiciones que se tienen en Sonora o Chihuahua o Baja California o en el mismo Distrito Federal. Yo creo que si focalizamos las cosas podremos tener mejores resultados, y para eso existe la tecnología, ¿no? La tecnología nos puede ayudar bastante para que el maestro se sienta seguro, pero que también el padre de familia sienta la obligación que tiene de ayudarle al maestro, inclusive a ser evaluado, porque es una parte importante. Gracias, candidato. Y justamente sobre estas diferencias que usted mencionaba que existen en nuestro país, es que versa el siguiente tópico, y lo hemos denominado desarrollo regional. Le voy a pedir a Miguel Gallardo, secretario general de la Confederación, si pudiera formular su pregunta. Adelante, Miguel. Gracias, presidente. Buenos días, candidato. Mientras las economías de algunos de los estados del país crecen incluso a 2 dígitos, las de otros decrecen. Por otra parte, la pobreza y el bienestar social presentan también grandes diferencias a nivel regional. La pregunta es, ¿qué diagnóstico daría de este problema y mencione algunas acciones que permitirían reducir la brecha del crecimiento entre los estados? ¿Cómo detonaría el potencial de las diversas regiones del país? Bien, fíjense, tenemos un país rico lleno de pobres, un país con hambre y producimos millones de toneladas de alimento. ¿Qué nos falta? Tener una política de redistribución, y para poder hacer eso necesitamos regionalizar las decisiones, lo decía ahorita en el tema de educación. El sureste del país puede ser el California de México. El sureste del país puede generar millones de empleos, pero ha faltado esa visión de Estado. Ahorita estamos haciendo las zonas económicas, estas decretadas por el presidente actual, pero tú vas y lo único que hay es la declaración. No se ha avanzado. Y se equivocaron, creo, porque quieren industrializar el sur. Carajo, si ahí se producen la mayor parte de alimentos que este país puede consumir. No es con una armadora como vas a sacar de pobres a la gente del sureste del país. No es con una empresa que va a generar 2,000 empleos. Les pongo el ejemplo, Kia en Nuevo León genera 2,000 empleos. Nada más 2,000 empleos. Y le dimos 29,000 millones de incentivos. ¿Cuántos de ustedes quieren 1,000, no 29,000? A ver, levanta la mano, ¿quién quiere 1,000?
Ahorita que ando como Santo Claus, cabrón. Es la equivocación de que creemos que los españoles van a venir y nos van a salvar, cabrón, o que los gringos van a venir y nos van a salvar. Necesitamos potenciar la industria nacional. La industria nacional tiene un gran potencial, pero necesitamos subsidiar, bajar la carga fiscal y diseñar la vocación que tiene cada región y potenciarla. Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero tienen un potencial enorme. No se diga las zonas turísticas de Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Y en esa posibilidad creo que podemos regionalizar las decisiones. Necesitamos un presidente itinerante. Los pinos ya apestan, ya se acabó ese tiempo. En eso sí estoy de acuerdo con Andrés Manuel, nada más en eso, güey. En el resto no. El presidente debe vivir en cada estado. Tenemos que tener un gabinete itinerante, como existen en los países que existen regiones. España es uno de ellos. Alemania, la misma organización gubernamental tiene itinerancia. Entonces, eso potenciará. Un poquito para que se rían. Saben que el presidente va a cualquier parte y se tapan todos los baches de manera automática. Gracias, candidato. Siguiendo en el tema del desarrollo regional, en Coparmex hemos planteado ejercicios tales como el Corredor Central, que trata de identificar las vocaciones en algunas regiones del país, en este caso los estados de Puebla, de Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, el Estado de México, que han empezado a tener virtudes para ser especialmente eficientes en su vocación. ¿Qué regiones ve usted con vocaciones especiales en el país? ¿Requeriríamos hacer algo en la frontera norte? ¿El IVA diferenciado es una buena propuesta? Sí, hay que ver vocaciones, pero también estamos con estas vocaciones despoblando el campo mexicano. La gente que vive en Guanajuato no está contenta. Los salarios son muy bajos. La gente va a empezar a rebelarse. Necesitamos potenciar esa zona, cierto, pero no descuidar el resto, porque una gente que cree que porque ya hay una fábrica le van a dar chamba y llega y resulta que no lo contratan porque no está capacitado. Una gente que sale del campo cree que porque ya tenemos todas esas zonas, entonces llegan a generar los famosos cinturones de pobreza que se generan en estas zonas, y lo que tenemos que hacer es capacitar a esa gente, pero sin descuidar su origen. Si nosotros potenciamos el campo mexicano, creo que estaríamos teniendo la posibilidad de poder igualar a California. California tiene tiene zonas industriales, produce enormemente en el campo, tiene una zona turística extraordinaria, tiene las mejores universidades, tiene los mejores hospitales. Entonces, esta es la parte que yo llamo regionalizar la política, no solamente económica, sino de todo el concepto. Y esto nos va a permitir tener estos corredores que creo que sí son muy importantes, pero hay que potenciarlos sin descuidar el resto. La zona fronteriza crece mucho más que cualquier otra parte, ¿no? Pero en condiciones desiguales. Porque los de Chiapas se fueron a vivir a Baja California, o los de Guerrero a Nuevo León, o los mismos de Michoacán se van a vivir al norte del país, buscando mejores condiciones. Y entonces hay una desigualdad inclusive en el tema de la coordinación fiscal. Le afecta mucho más a los estados del norte en el tema de presupuesto, porque tienes que atender más médicos, más maestros, más policías, más servicios básicos, y evidentemente el presupuesto sigue siendo el mismo. Entonces, creo que si cuando yo propuse ahorita aquí, se los dije, no es suficiente el tiempo, el tema de la coordinación fiscal, en donde podamos descentralizar para generar estos corredores, ayudar a que se den y que venga la inversión. Y la inversión puede ser extranjera o nacional, pero en las mismas circunstancias. Que los mismos incentivos que le damos a los extranjeros, se lo demos a la industria nacional. Y eso va a potenciar que haya proveeduría, que haya mayor prestación de servicios y que haya contratación de nuestros profesionales, ¿no? Porque finalmente lo que se pretende cuando traes una empresa es que contrate a los nuestros, y eso es algo que creo que no estamos haciendo,
y lo tenemos que regular para que se dé en esas circunstancias. Gracias, candidato. En Coparmex siempre hemos defendido y defenderemos la economía de mercado, pero también siempre hemos señalado que como principio y fin de esa economía de mercado está la persona humana, y por eso hablamos de economía de mercado con responsabilidad social. Y sobre eso queremos platicarle, sobre construir un México con oportunidades para todos. Y le voy a pedir para ello a Leonor Quirós, presidenta del Comité Jurídico de la Confederación, si pudiera formular alguna pregunta. Gracias, presidente. Bienvenido, candidato. Pues bueno, a mí me toca preguntarle sobre los dos Méxicos. Es muy doloroso ver esta parte que usted ha comentado en su exposición, el tema de los dos Méxicos. Creo que todos estamos conscientes de esa realidad, pero en estos dos Méxicos también es importante ver cómo el gobierno ha atacado a esos dos Méxicos a través de programas sociales. Mi pregunta específica es: la CEPAL establece que el quintil de menor ingreso en la población recibe solamente el 6% de ese ingreso, mientras que el quintil más alto recibe el 45% de ese ingreso. Estas diferencias tan abismales, la manera de atacarla a través de programas sociales, en donde el gasto no se realiza de manera eficiente, ese gasto público, ¿usted estaría de acuerdo en hacer una revisión puntual de los programas sociales que a veces se duplican, por ejemplo, entre lo local y lo federal, y que se malgastan esos recursos por esa simple publicidad, esa simple duplicidad, haciendo programas únicos que apliquen, uniendo esfuerzos locales y federal? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, si estaría de acuerdo también en eficientar ese gasto con un padrón único de beneficiarios. Sí, se gasta en México 1/3 del presupuesto total en programas de asistencialismo y no hemos reducido la pobreza. Siendo gobernador de Nuevo León quitamos todo eso y no pasó nada, nadie se murió de hambre, todo el mundo se puso a jalar. Es como la propuesta de mochar la mano. El buen corazón sirve con la persona que tiene vulnerabilidad. El adulto mayor, por ejemplo, que ya no puede y no tiene capacidad para trabajar. Las personas que tienen discapacidad y que están en estado de pobreza. La madre soltera que por razones cualquiera que hayan sido, tiene 2, 3 hijos y que no tiene una posibilidad de trabajar. Esa es vulnerabilidad. No mezclemos. Pero el gobierno se ha pervertido. Entonces, toda la pobreza la volvió vulnerable. Dije que mi mamá no sabe leer y escribir. Nunca recibió una despensa del gobierno y me mandó a la universidad. La tierra da, pero se ha llenado México de huevones. Pero a los que tienen dinero les llena la ternura, pobrecito. Hay que ayudarle. Y ese pues estira la mano, ¿no? Y a toda madre. Si ustedes suman lo que recibe una persona de esas oportunidades, progresa, lo que dice es la duplicación de todo eso, es tirar el dinero. Sí hay que ayudarles, pero ponernos a jalar. Agarre el talache, compadre, agarre la pala. Señora, le regala ropa y la tira. Ustedes saben eso. Tenemos que cambiar eso, porque si no México va a ir a la confronta total. Y el que no tiene va a ir a quitarte lo que tú tienes, porque no le pusimos un alto. Estoy hablando de la gente de mi origen. Yo vengo de esos lugares. Caminé 23 kilómetros para ir a la secundaria todos los días y hoy me enoja que una mamá de esas mamás no lleven a su chamaco a la escuela porque está haciendo frío. Carajo, no vamos a poder tener un México mejor si no cambiamos eso. Estoy de acuerdo, ¿eh? Hay que también quitarle a los gobernantes, cualquiera que sea su origen partidista, esa actitud de Santo Claus. Si le quitamos la actitud de Santo Claus al gobernante, cambia México. Se dan en todas las partes. Tú ves las plazas llenas de los pueblos, de la gente esperando que llegue el alcalde para que les dé un vale de comida, y el campo abandonado, y la tierra fértil, y los montes con posibilidades de producir. Sí haremos programas sociales, cierto, pero poniendo a la gente a trabajar, nada regalado, todo a cambio de una participación en la comunidad, de trabajo que haga producir a la sociedad. Gracias, candidato.
dentro de este tópico que tiene que ver con los retos del bienestar, en prácticamente todo el mundo se están enfrentando retos en materia de salud y retos también en materia de pensiones. Le preguntaría, en materia de salud, ¿podríamos implementar algún esquema para ser más eficientes y que haya portabilidad de los servicios de salud, de tal manera que donde se hace un hospital del Seguro Social, quienes no son beneficiarios sino de otro esquema puedan utilizarlos? Y por otro lado, en materia de pensiones, sabemos que es probablemente la bomba de tiempo más grande que tiene este país. ¿Estaría de acuerdo en promover una reforma que implique mayores aportaciones de los trabajadores y de los patrones para darle sustentabilidad en el tiempo a este esquema? Sí, claro, sí, es muy importante y urgente hacerlo. No debemos de tenerle miedo, debemos de tenerle más miedo a seguir creciendo los pobres, ¿no? Y aquí este tema es un tema de decisiones y se debe de hacer. Mayor aportación del trabajador, mayor aportación del empresario, patrón. Hay un cáncer que nos está invadiendo, además de la inseguridad, que se llama obesidad infantil. Somos primer lugar en el mundo de obesidad infantil y no tenemos política pública para reducirla. Nosotros nos dimos cuenta en Nuevo León, y hablo de Nuevo León porque sigo siendo gobernador de Nuevo León con licencia, pero conocí los problemas en ese sentido. ¿Qué tenemos que hacer? Que cambiemos eso, y evidentemente tiene que ver a través de la reforma educativa, de una reforma al sistema de salud que se tiene que dar para que privilegiemos el trabajo de reducir la obesidad infantil, porque eso también nos reducirá los problemas de hipertensión, de otro tipo de consecuencias que se tienen a través de eso. Nuestros hospitales están de la chingada. Cierto lo que tú dices, esa es una emoción que todos tenemos, de que cualquier hospital te pueda atender, cualquiera que sea tu servicio que tú hayas contratado. Y entonces nosotros en Nuevo León construimos 3 hospitales, uno de cancerología, quizás uno de los mejores de México. Estamos terminando de construir otros 2, y entonces ahí tendremos el servicio, pero los 2 son de primer mundo, 300 habitaciones en cada hospital, todos con clima, con Sky, con Wi-Fi, con todas las condiciones para que puedas atender al que no tiene, pero también al que tiene y que va a pagar los servicios médicos. Ya lo tenemos en Nuevo León y creo que sí se puede hacer en el país, utilizando la infraestructura que se tiene y mejorándola, para que la gente pueda atenderse en el hospital más cercano y no en aquel que tiene contratados los servicios. Estoy de acuerdo en ello. Gracias, candidato. Me toca a mí preguntarle ahora respecto de los temas que tienen que ver con el Estado de Derecho. En Coparmex hemos sostenido que la fragilidad del Estado de Derecho es probablemente una de las principales debilidades de nuestro sistema democrático y probablemente donde se ha gestado la mayor parte de la inconformidad social por el crecimiento de fenómenos como la corrupción, como la impunidad, la incertidumbre jurídica y desde luego también la inseguridad. En ese sentido, la Coparmex y otras organizaciones de tiempo atrás hemos impulsado el que pueda haber en este país una transformación efectiva de la actual PGR a una Fiscalía General, y hemos señalado que esa Fiscalía, para que sea confiable, tiene que ser independiente, tiene que ser autónoma, desde luego que respete derechos humanos, pero sobre todo que tenga mecanismos de nombramiento de quien la encabece y también de salida que garanticen que no hay una dependencia explícita o oculta del Poder Ejecutivo. ¿Qué haría en caso de ser presidente? Mira, hay una perversidad en este sistema, porque fue hecho por los partidos políticos y los partidos lo acomodaron a su conveniencia. Tan es así que no tenemos un fiscal, no se han puesto de acuerdo, ni se van a poner de acuerdo. Van a esperar a ver quién gana la próxima elección para conveniencia de los partidos y quienes tengan la mayoría en la Cámara decidir un fiscal. Y eso no va a ayudarle a México. Debe haber una propuesta de tener un fiscal electo por la sociedad. Debemos ir más allá al secuestro que tenemos hoy de la partidocracia. Evidentemente, en la costumbre de ustedes, todos los que están aquí, incluyéndome, tenemos una costumbre de lo que se hacía y lo que se debe de hacer. Pero hoy tenemos que ir más allá, atrevernos a tener un fiscal totalmente independiente, con suficientes dientes, que pueda tener la capacidad
la posibilidad de tener a una sociedad con él para que el Ejecutivo, el Legislativo y los poderes nos portemos bien y hagamos las cosas bien. Estoy de acuerdo en un fiscal totalmente autónomo. Nuevo León tiene uno ya, es el primer estado del país que lo tiene, y el gobernador no decidió. Se hizo un procedimiento, los que son de Nuevo León saben que fueron las organizaciones quienes recibieron en una comisión todas las propuestas de los ciudadanos, revisaron, hicieron un filtro, enviaron al Congreso 26, creo, propuestas, el Congreso escogió 4 y de esas 4 le envían al gobernador las 4 para que el gobernador quite 1 y regrese 3. Lo que hizo el gobernador fue no quitar ninguno, los 4 me parecieron que eran evidentemente con perfiles adecuados, y tenemos hoy un fiscal por 8 años autónomo completo, un fiscal anticorrupción por 8 años autónomo completo, y un fiscal de delitos electorales que no decidió el gobierno, y lo sacamos sin problema. Cuando esa parte de perversidad que te digo existe en las decisiones gubernamentales, no se logran, pero cuando se existe voluntad, sí se logran, y entonces eso generará confianza. Hay que hacerlo y hay que apresurarlo, pero creo que no se van a poner de acuerdo. Déjeme tratar de entender la propuesta. En un momento decía que debería ser un fiscal electo por la sociedad y mencionó que en el caso de Nuevo León las organizaciones le plantean unas propuestas y de ahí se pasó al Congreso. ¿Cómo propondría que fue en el ámbito federal? Esa es la parte. Las organizaciones son la sociedad. Las organizaciones representan una gran parte de la sociedad, pero no nada más las de ustedes, sino hay muchas otras organizaciones que estuvieron en una gran comisión, y el ciudadano que quiso ser se inscribió, se revisaron sus antecedentes, sus experiencias, sus ganas, sus deseos, y esa comisión decidió 26 de 100 y pico que fueron a inscribirse, y de esos 26 el Congreso ya no tuvo que decidir por uno, el Congreso escogió de los 26, 4, y esos 4 fueron enviados ahí y se regresó. Entonces no hay una decisión de uniparticular del gobernante o del propio Poder Legislativo. Gracias, candidato. Y déjeme plantearle una pregunta adicional sobre este tema. Una de las manifestaciones más claras de la impunidad, que es el binomio, es la creciente corrupción, que desde luego existe desde hace mucho tiempo, pero que sostenemos que se ha acrecentado en los últimos años en el país. ¿Hay casos notorios de corrupción que usted vea en la actual administración que debieran de ser perseguidos? Y para terminar, le preguntaría también, ¿se le ha cuestionado sobre una aparente corrupción en el proceso de obtener los apoyos para su candidatura? ¿Qué nos podría decir sobre eso? Mira, el tema de corrupción en el actual gobierno, pues no quiero yo ser injusto, pero sí hay. Todo el mundo lo sabemos. Pero si yo digo fulanito, sutanito, estoy cometiendo una aberración porque no tengo los elementos suficientes para poderlo decir así con toda claridad. Soy muy directo y en esta cosa no quiero en cierta medida cometer un error de apreciación, pero sí hay un desmadre en el gobierno, punto. Existe. Si me preguntaste cuáles casos, bueno, podríamos expresar que hay una sospecha en el tema de las decisiones de los recursos que van a los estados y que se utilizan en campañas políticas, en algunos estados, que son señalamientos que han salido a la luz pública. En el caso quizás de algunos contratos de obra pública que se dieron y que siguen siendo sospecha de que algo hay malo ahí. Bueno, esas son las cosas que públicamente conozco y que creo que sí existe. Bueno, pues se tienen que investigar y probar si existe una condición así. En el caso de las firmas falsas, disque falsas que dijo el INE, yo siento que el INE también tiene un tema de corrupción enorme. Primero, los consejeros fueron nombrados por los partidos políticos y yo soy una piedrita en el zapato para los partidos políticos, ya se dieron cuenta en esta plática. O sea, no le convengo al sistema de los partidos políticos. Y entonces, ¿qué hizo el INE? Hace una aplicación. Todos ustedes usan tarjeta de crédito. ¿Qué les dan cuando van a pagar un servicio? Un voucher, ¿no? De regreso, que hace que esa operación sea de ida y vuelta, ¿no? Yo pago con una tarjeta de crédito y me regresan un voucher y yo lo conservo.
nosotros no tenemos voucher. Nos dieron la aplicación y nos dijeron, tienes una clave para que tú inscribas gestores. Más para que se den una idea. Rodrigo Medina de la Cruz es mi gestor, cabrón. Está inscrito en el INE como un gestor del Bronco. El periódico Reforma inscribió periodistas disque encubiertos y los aceptó el INE. Hay cerca de 12,000 gestores que nosotros no inscribimos. Todos esos argumentos los puse en el tribunal y el tribunal nos dio la razón. Lo que ellos dicen que son credenciales falsas, no son credenciales falsas, son supuestamente fotografías de una botella, de unos zapatos. Bueno, les puedo decir muchas cosas de muchas fotografías que la gente de manera traviesa o perversa envió. Pero lo más perverso es que el INE le regresa un correo diciéndole recibida tu acreditación y no la cuenta. La contó, pero luego nos dice a nosotros llevas por semana. Bueno, ya no se pudo concretar, pero decirles, demostramos que nosotros no hicimos ninguna trampa para estar aquí. Gracias, candidato. Tenemos unos minutos para que si algunos miembros del panel quisieran profundizar en su propuesta, en su pregunta, perdón. ¿Alguno de ustedes quisiera? Lorenzo, por favor. Candidato, uno de los problemas en relación a más y mejores empleos que tenemos en México es la generación de empleo y el gran problema de la informalidad. Y si usted llegara a la presidencia, ¿de qué manera promovería política pública, planes e incentivos para que en México se puedan generar más y mejores empleos y combatir la gran tasa que tenemos en México de informalidad? Reduciendo la carga fiscal, evidentemente, creo que va a ser una posibilidad de lograrlo y evidentemente también llevarlos a la formalidad en muchos de los casos, ¿no? Pero la gente que está en la informalidad no se quiere formalizar porque tienen la misma carga fiscal que el resto. O sea, no hay una consideración de desigualdad en este caso. Aquí sí tendríamos que ver quién puede ir a la formalidad y quién no debe ir a la formalidad para generarle condiciones de empleo. Creo que sí es posible, pero tendríamos que trabajar todos juntos ahí en este tema. No es un tema de democracia, es un tema de decisión, pero no se tiene que ver fiscalmente, se tiene que ver como un área de oportunidad. Que una persona vaya al empleo formal no es para que pague impuestos, así verlo como un sentimiento del gobierno, sino para que tenga un mejor nivel de vida y a partir de eso pagará impuestos. Si nosotros le ponemos un poco más de atención a esto, creo que podríamos lograr bajar la informalidad con el solo hecho de bajar la carga fiscal. El empresario no va a comprar centenarios para enterrarlos, ¿no? Va a invertir, va a reinvertir eso que va a reducirse en su carga fiscal y va a generar empleos. Una señora que vende tacos es porque no encuentra y nadie le va a dar trabajo, va a seguir vendiendo tacos. Un señor que tiene 60 años, que no tiene un ingreso porque ya nadie le da empleo, pues va a seguir en la informalidad. Tenemos que hacerlo formal, con sus 60 años. Ningún empresario contrata a gente mayores de 40 años. Y eso es algo que también les tengo que decir en esta oportunidad que me dan. No sean gachos, no sean gachos. Tenemos que pensar que esa gente necesita empleo. Tenemos una franja de desempleados entre 40 y 50 años que ya no encuentran empleo. Y tenemos que hacer algo para resolverlo. Y en esta condición creo que me das la oportunidad con esta pregunta de planteárselos a ustedes, que ustedes nos den soluciones. Yo no soy todólogo, ni quiero ser Superman, ni quiero ser Santo Claus, pero sí puedo escuchar planteamientos que nos permitan tomar las mejores decisiones y su organismo es un gran receptor de planteamientos que pudieran considerarlos dentro de esta plataforma y que pudiéramos integrarlos dentro de nuestra plataforma electoral, que sería una propuesta que yo les hago. Gracias, candidato. Vamos a pasar a la última pregunta y después tendrá 5 minutos para un mensaje final. Leonor Quirós.
Gracias. Bueno, insistiendo, y creo que coincidimos con usted en el tema de asistencialismo, gasto público desperdiciado, mi pregunta ahora sería el cómo. ¿Cómo evitar la duplicidad en materia federal y local? ¿Qué fórmula utilizaría? Porque hay que contemplar también la autonomía que tienen los estados. Aquí habría dos caminos que probablemente yo veo. Uno, pues que si un estado, una entidad federativa quiere duplicar un programa a nivel federal, pues que lo haga pero con sus recursos, no con participación federal, o bien eliminar entonces los federales y que quedaran únicamente los locales, o cuál sería la fórmula que usted utilizaría para evitar la duplicidad. En el caso de Nuevo León lo que hicimos fue, yo hablé con el presidente, dije ya no hagamos cosas cada quien por su lado, vamos a hacerla juntos. Quitamos los programas duplicados. ¿Me explico? Es una decisión del gobierno en ese momento. Y yo impondría esa decisión a los gobernadores. Lo hice con los alcaldes. Un ejemplo, el gobierno del estado no paga a ningún medio de comunicación, nada. Por pena los alcaldes dijeron, la madre, si el gobierno no paga, pues yo tampoco, ¿no? Es el ejemplo. Quitamos las duplicidades en muchas cosas, pero poniéndome de acuerdo con la federación y con los alcaldes. Todos trabajamos en conjunto. Por eso es grandioso ser independiente, porque no traes el peso de la competencia política en las decisiones gubernamentales. Y creo que se tiene que decretar en el tema de la ley de coordinación fiscal, que los recursos que el Estado provee, que la federación provee a los estados no sean utilizados para programas asistencialistas, igual a los municipios. Y entonces así se acaba la duplicidad. Eso es parte de lo que hicimos. Yo firmé un convenio con la federación en donde me obligué como gobernador a no utilizar ningún recurso de participación federales en programas que ya tiene la federación, para que fueran únicos y no duplicados. Y eso nos permitió tener un padrón único, lo que decía hace rato, porque luego la raza, imagínate, yo encontré en Nuevo León viejitos de Oaxaca cobrando en el programa de adulto mayor, o de Zacatecas, porque la raza es abusada, los mexicanos somos hábiles. Digo, si puedo aquí, puedo allá, ¿no? Entonces lo escribían en Zacatecas y también en Nuevo León, y pues es a toda madre ser adulto mayor. Yo ya estoy llegando a esa edad, entonces tendré esa posibilidad. Lo haré de esa manera, lo haré. Candidato, tiene 5 minutos para un mensaje final. Bien, pues gracias. Primero agradecerles su madrugada que se dieron hoy y también me hicieron madrugar a mí. Estoy aquí no por la banda presidencial, no me interesa la banda presidencial. Estoy aquí porque quiero generar conciencia, reflexión, de que cambiemos no solamente el gobierno, sino que cambiemos el sistema. Es importantísimo para mí dedicar el resto de mis días a cambiar la actitud de las personas. Tengo una promesa que le hice a mi hijo cuando lo encontré muerto, dedicarle el resto de mis días a cambiar la actitud de las personas. Y es lo que estoy haciendo. Ser candidato independiente es muy difícil, muy complicado. No hay dinero, no hay recursos, es la friega diaria, pero no importa. Para mí es más poderosa esa promesa. No me da hambre, no como y no me pagan. No le estoy quitando a ustedes ningún peso para esta campaña. Lo estamos haciendo con un grupo de amigos que quieren que este México sea mejor. Lamento la salida de la Margarita, pero imagínense la esposa del presidente que no tenga lana para una campaña, cabrón. Yo no le creo. Yo no le creo. Esa es la perversidad de los políticos, que creen que la sociedad somos y que no tenemos inteligencia. Yo quiero vencer esa perversidad política, quiero vencer la partidocracia, pero lo quiero hacer sin confrontar, sin llevar a la sociedad al enojo, que luego lo va a llevar a la violencia. Quiero convencer a la gente con mis propuestas, con mis acciones, con mis experiencias, con mi capacidad, con mis errores, con mis esfuerzos. No quiero convencer a nadie solamente porque le estoy prometiendo ser Santo Claus. Si ven, todos estos que viven del asistencialismo no van a votar por mí, no me importa. Quiero que reflexionen, quiero que sientan que su hijo puede, al igual que yo, llegar a la universidad. Quiero que esas personas que viven en la pobreza reflexionen
y puedan sacar adelante a sus hijos a pesar de la pobreza. Quiero que aquel que tiene dinero reflexione también que necesita colaborar más con este país, porque es su país. Pueden irse ustedes a cualquier parte del mundo, pero van a añorar su país. Aquí tienen el ombligo enterrado, aquí están sus hijos, aquí está su familia. Esta es nuestra patria y nos estamos autodestruyendo. Esta gran brecha que se hizo entre quienes tienen y no tienen, tenemos que esforzarnos en reducirla, pero sin la confronta, sin el esquema populista, asistencialista, que puede llevarnos a tener un retroceso enorme. Yo pudiera estar hablando aquí por mi origen de diferente manera, pero estoy hablando aquí porque mi corazón me dice que tengo que continuar, tengo que llegar a hacer que la sociedad mexicana reflexione. Ningún gobierno cambia el sistema, lo cambia la propia sociedad. Y estoy orgulloso de esta sociedad mexicana que está intentando ponerse de acuerdo, y eso nos va a llevar a tener un mejor sistema, una mejor oportunidad para que la gente pueda vivir y convivir, no solamente vivir. Hoy difícilmente andas por una carretera en este país sin el temor y el miedo de que algo te puede pasar. Hoy nuestras familias están encerradas en su casa. Yo quiero que los niños vayan al cine, que su papá pueda tener dinero para invitarlo a unos tacos después del cine y que pueda convivir con él, pero necesitamos generar mejores condiciones en el salario de cada persona. La fe es muy importante y no estamos hablando de ella, porque la separación Estado-Iglesia que ocurrió en el pasado, hoy se necesita que tengamos fe en nosotros, independientemente de la religión que tenga cada quien. No debemos de pelearnos por eso, que no nos divida la confronta. México necesita un presidente, ya les dije, sin corbata, perdón por los que traen un corbata, un presidente que pueda hablar, que pueda comunicarse, que pueda hablar por WhatsApp, por Facebook, que los chavos puedan comunicarse con él. Confianza es lo que yo quiero generar, confianza. Las propuestas y las acciones serán de expertos, de gente que tenga méritos para gobernar este país. Muchas gracias, candidato. Con esto damos por terminado el ejercicio. Le agradecemos al candidato Jaime Rodríguez Calderón que ha estado con nosotros.